Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenida Patricia acá a la Radio Zápara a contar lo que está pasando en este momento por la 11ª ronda petrolera acá en el centro sur del oriente, en la Amazonía. Cuéntame, Patricia, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres acá en la Amazonía? ¿Qué acciones han tomado en estos momentos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es oportuno hablar sobre la 11ª ronda de licitación petrolera y las consecuencias que está teniendo en los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía de Ecuador. El gobierno nacional ha decidido licitar el centro sur de la Amazonía de Ecuador, tanto las provincias de Pastaza y Morena Santiago, y eso ha ocasionado gran preocupación en todos los habitantes amazónicos y sobre todo en los pueblos indígenas amazónicos, las nacionalidades cuyos territorios se han visto afectados gravemente. Primeramente, las mujeres están muy preocupadas porque ellas, con su intuición de mujer, vislumbran las graves amenazas que se ciernen en territorios indígenas y vislumbran un futuro oscuro para sus hijos. Especialmente de cómo se lo está llevando en estos momentos, cómo se está llevando la supuesta consulta libre, previa e informada, cómo está dividiendo a los pueblos indígenas, cómo está sometiéndoles a altercados, a divisiones entre familias, entre hermanos de los pueblos indígenas. Y eso es una grave amenaza a la cultura y a la sobrevivencia de culturas y pueblos indígenas del centro sur de la Amazonía. Bueno, Patricia, y cuéntame cuáles son los métodos o qué han pensado hacer en este momento, cuáles son las acciones que están realizando ustedes como mujeres acá en la Amazonía. Los pueblos y nacionalidades, tanto mujeres como hombres, niños, ancianos, se han declarado en estado de alerta máxima. Están pendientes de todos los acontecimientos, de los ingresos que están haciendo ilegalmente funcionarios de hidrocarburos, tratando de coger a gente joven, inexperta, que está en las ciudades, tratando como socializadores de las mismas comunidades. Entonces, ahorita lo que se ha hecho es denuncias públicas ante los medios de comunicación. Van a aplicar la justicia indígena en sus territorios cuando irrumpan ilegalmente, tratando de armar mesas de información que confunden a la ciudadanía y que no están enmarcados dentro de los derechos de los pueblos indígenas y tampoco dentro de los estándares internacionales como lo establece la Convención Americana, como lo establece la Corte Interamericana, la misma Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Están en alerta máxima, pendientes, denunciando, y no van a permitir que fuerzas ajenas ingresen a destruir el territorio de los pueblos indígenas. También te cuento que aquí en nuestra nacionalidad, en la nacionalidad zápara, está en graves problemas, está en divisiones. Cuéntame cómo son las medidas, cómo pueden unirse nuevamente esas mujeres que están desunidas, que unos están con los petroleros, otros están con nosotros, con los que están defendiendo la selva. Bueno, es muy común que cuando ingresan actividades o industrias extractivas o empresas o la intervención directa del gobierno, los pueblos tiendan a confundirse. Normalmente eso ha ocurrido en muchos pueblos y ha sido bastante devastador. Lo que pasa es que hay una confusión, no hay una información adecuada que está fluyendo y una conciencia propia de qué es ser un indígena y qué es lo que se siente del ser un indígena, y el desconocimiento de los derechos que nos amparan legítimamente como pueblos indígenas que han sido ganados a través de muchísimas luchas. También hay una idea errónea de creer que el ingreso de las actividades extractivas puede hacerles adquirir un supuesto paraíso, lo cual nunca va a ocurrirles, y de eso hay que estar conscientes. Ellos tienen que llegar a tener conciencia de que si permiten que exploten su territorio, jamás van a poder ser ellos mismos y jamás van a poder tener una vida digna como pueblos indígenas. Cuando se adquiere esa conciencia y se valora y se defiende los derechos, es más fácil llegar a la unidad. Primero es adquirir una conciencia plena de cuál derecho nos ampara y cuál es nuestra posición y cuál es nuestra riqueza. Nos han
bombardeado por muchos años de que los pueblos indígenas somos pobres. Esa es una de las cosas que debemos descartar. Los pueblos indígenas no somos pobres, tenemos una forma de vivir distinta y podríamos mejorarlo según nuestra forma de pensar, no como nos vengan a imponer. Yo creo que hay que discutir bastante a nivel interno, hay que poner los puntos sobre la mesa, ver por qué quieren aceptar. Simplemente cuando deciden aceptar es porque quieren una escuelita o porque quieren una mejor atención o porque quieren ser tomados en cuenta. Lamentablemente eso es un camino equivocado y eso es una de las cosas que hay que desbaratar, ese paradigma de que haciendo que exploten, haciendo que destruyan nuestro territorio, somos dignos de tener derechos. Nosotros los pueblos indígenas tenemos derechos sin decir esto y somos capaces de demostrar que podemos contribuir de otra manera hacia la sociedad occidental, que estamos en un país plurinacional, en un estado plurinacional y que esa plurinacionalidad se debe respetar. Como mujer, eso tienen que estar más conscientes porque la mujer trabaja con la tierra, siembra la yuca, cuida a sus hijos, está mucho más en contacto. Yo estoy seguro de que todos los pueblos indígenas en el fondo, inclusive los que estén equivocados, saben lo que es la importancia de la tierra, especialmente los que han vivido en las comunidades, y lo que pasa es que en estos momentos les han confundido tanto a nivel de los derechos que les amparan como en su dignidad y sus aspiraciones para el futuro. Hemos escuchado en las propagandas del Estado, del gobierno, que el petróleo es vida y que es un desarrollo para el país y también para las nacionalidades. Patricia, ¿qué piensas tú que dice el gobierno que el petróleo es vida y cuál es la propuesta como mujer de aquí de la Amazonía? ¿Cuál sería la propuesta para un desarrollo de la Amazonía sin el petróleo? Bueno, yo como mujer indígena pienso que el gobierno está equivocado. El mundo ha demostrado hasta la saciedad de que se equivocó en este modelo de desarrollo basado en recursos naturales no renovables y está mirando otra forma. Si continuamos por este camino, podríamos inclusive atentar contra nuestra propia humanidad. Y a raíz de que andan diciendo de que todo es petróleo, el mundo está llegando al caos. Está demostrado eso científicamente. Hay grupos a nivel mundial que están luchando para evitar eso y es el momento que el gobierno ecuatoriano, tal como lo había planteado, tenga que ver hacia un cambio de energías, hacia un cambio de paradigma, hacia un cambio de estas energías fósiles hacia energías renovables que puedan ser sustentables. Y es el momento de hacer el cambio, no de tratar de explotar con la 11ª ronda. ¿Cuál podría ser la alternativa? Los pueblos indígenas, para nuestros pueblos, tenemos nuestros planes de vida y cómo queremos tener el desarrollo o el supuesto desarrollo dentro de nuestro territorio. No podemos dar respuestas globales, pero sí hemos lanzado una propuesta que se denomina Causa Xacha o selva viva o selva viviente, lo cual es valorar la selva amazónica como el pulmón del mundo, como la cuna de la biodiversidad, como la cuna de todo la fermoplasma. Tenemos cantidad de plantas medicinales, podemos ofrecer muchas cosas y eso hay que hacer un estudio con mucha conciencia, con mucha delicadeza para saber cuánto se pierde. Yo haría la otra pregunta, ¿cuánto se pierde si se destruye la Amazonía en el mundo? ¿Qué pierde el mundo? ¿Y cuánto se valora? ¿Cuál es el sinónimo de riqueza? ¿O el petróleo o lo que se pierde en la Amazonía, destruyendo la Amazonía? Y lo que lleva con eso, pueblos indígenas, biodiversidad, aquellos seres que equilibran todo el sistema amazónico, aquella biodiversidad que se va desapareciendo. Eso el mundo no ha hecho una valoración como para saber si el petróleo es más valioso o lo que se pierde destruyendo al mundo amazónico. ¿Qué piensas de la consulta previa en este momento? Si el gobierno dijo también que es una consulta democrática para todos los pueblos y que está consultando a las nacionalidades, a los pueblos. ¿Qué piensas tú al respecto de esto? Bueno, la consulta que están haciendo en estos momentos, el gobierno de Ecuador es ilegítimo, ilegal, inconstitucional y no cumple los estándares internacionales. ¿Por qué?
porque está claramente establecido cómo debe ser realizada una consulta. El pueblo indígena no está opuesta a la consulta libre, previa e informada, está opuesta a la supuesta consulta camuflada de mala fe que está llevando a cabo el gobierno nacional. Una consulta adecuada tiene que ser basándose bajo los estándares internacionales para llegar a acuerdos y consensos, no para dividir como lo están haciendo en este momento. Una consulta no puede ser meramente informativa, una consulta debe ser, no puede ser solamente socialización, tiene que ser para llegar al consentimiento de los pueblos indígenas, y eso el gobierno nacional no lo está aceptando. En la sentencia del caso Sarayaku, la Corte ha desarrollado muy claramente cómo debe ser la consulta libre, previa e informada. Lo ha desarrollado punto por punto basando la experiencia del caso Sarayaku, que fue militarizado, que fue desprestigiado, y en todos esos puntos, por ejemplo, no puede utilizar líderes a título personal, no puede utilizar personas que están andando por ahí para ser socializadores. Tiene que ser a través de sus organizaciones representativas, respetando la cultura, el sistema organizativo de los pueblos indígenas, la cosmovisión de los pueblos indígenas, y eso no lo está realizando. El reglamento de consulta tiene que ser participativo. Teníamos que haber participado los pueblos indígenas, las nacionalidades, empezando desde la CONAIE, CONFENIAE y los otros pueblos indígenas para la elaboración del reglamento. Desde ahí la consulta libre, previa e informada debería ser tomada en cuenta, pero no, salió un reglamento, un decreto ejecutivo entre gallos y medianoche, de la noche a la mañana, sin que nadie se entere, realizado desde el escritorio, rompiendo todo el espíritu de la consulta, sin respetar todo el tema internacional, ni las leyes, ni el convenio 169. En ese sentido, se rechaza que esta consulta sea hecha de buena fe para llegar a acuerdos y consensos. Se rechaza la división que está generando la consulta, el caos que está generando esta supuesta consulta llevada a cabo por el gobierno nacional. No están respetando la estructura de las organizaciones, más bien lo están deslegitimando, y eso no es una consulta como lo establece los estándares internacionales, ni la sentencia del caso Sarayaku, ni el convenio 169, ni las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Están engañando a la gente, están cometiendo un acto ilegal, están desconociendo los tratados internacionales. Por lo tanto, están yendo contra la Convención de Viena y están cometiendo toda serie de irregularidades que puede hacer que los pueblos indígenas acudan a sistemas de justicia internacionales para proteger sus derechos. Una preocupación que vaya a causar conflictos sociales, conflictos del país, además por los recursos hay mucha guerra en estos momentos en otros países. ¿Y cuál es la preocupación más que tienen ustedes y toda la Amazonía? Bueno, está comprobado que los países petroleros están viviendo en guerras. Está comprobado que cuando los estados y las grandes transnacionales tratan de someter a los pueblos, generan toda una serie y escalada de conflictos. Esperemos que no suceda acá en la Amazonía. Nosotros somos pueblos de paz, pero tampoco somos pueblos que nos vamos a dejar matar, ni humillar, ni maltratar. El pueblo indígena es un pueblo de paz y quiere contribuir hacia la paz en el marco de los derechos, en el respeto de los derechos humanos. Pero en el sentido de que si se ven tocados sus derechos, si se ven agredidos, si se ven mancillados en su dignidad, pueden responder dignamente basándose dentro de su esquema tradicional, aplicando la justicia indígena y defendiéndose en el marco de los derechos. Esperemos que el gobierno nacional no cometa la imprudencia de militarizar, como lo hizo con el pueblo de Sarayaku, ni de meter a fuerzas armadas, a policías, a seguridad privada, porque el pueblo indígena tampoco es que se va a quedar quieto, y esperemos que no cometan genocidio en pleno siglo XXI. Hacemos un llamado de solidaridad al mundo y a la ciudadanía de Ecuador para que estén pendientes de que el último rincón amazónico, el último pulmón del mundo, esté siendo afectado de esta manera.